minutos, ¿correcto? Por si quieren ir al baño, algunos de aquí, ustedes tomarse un café en casita, ok, bueno, entonces vamos a empezar a compartir. Aquí está, estamos en el siempre. Nada más que ustedes también van a ver en su... Déjenme ver. Ahora, ¿cómo podemos poner toda la pantalla aquí? Los tres puntitos. Aquí. Aquí abajo, por donde cambia la diapositiva. Aquí está. Y le dice ocultar vista moderadora, ¿está bien? Ok, ya oculté vista. Cerrar la lista de participantes. Luego a los puntos arriba. A donde dice. A ver. Dice enfoque en el contenido. A ver, ven para acá mejor. Que tú eres la buena en... ¿Dónde? En los tres puntos. Aquí. Y aquí donde dice enfoque. Ah, ya se encontré. Y ya nada más sería como cerrar la lista de participantes si gusta. Aquí, ¿verdad? A una lista. Donde está la Okay. chica. ¿Y para abrirla de nuevo? Nada más le volví a dar arriba donde están como. Ok. Ok, perfecto. Bueno. Esto ya lo vimos. ¿Alguna pregunta de lo que vimos la vez pasada, jóvenes? ¿No? Entonces yo les pregunto. Sí. Normalmente, ¿cuántos días pasan desde en el herpes zóster entre el dolor y ya? Es bueno, es importante, me dice su compañera, que cuántos días tarda entre el dolor y las lesiones. Pues se pueden presentar desde un día hasta 5 días más o menos aproximadamente, ¿correcto? Entonces sí es importante, pero hay veces que el dolor es hasta después, ¿correcto? Hay veces que llegan los pacientes, no me duele nada, o me duele muy poquito, y como a los 3 días me hablan por teléfono, doctor, ya no aguanto el dolor, ¿correcto? Es invariable la presencia del dolor, pero lo más frecuente es que antes preceda el dolor a la erupción de herpes zóster. Doctor, yo tengo una duda. Ándele, pregúnteme. ¿Quién eres? Nancy. Te veo ahorita. En ¿Quién? caso del herpes que se encontraba en las encías, ¿cómo lo podemos distinguir de aftas? Es que vi algunas imágenes y Sí. algunas sí se parecían mucho. Sí, se parecen, son muy parecidas, pero el de aftas te va a decir que tiene una historia de que se están presentando con frecuencia de diario, ¿correcto? Unos días me salen unas, el otro día me salen otras. En cambio el herpes no, sale y se va. Y puede durar 1 mes, 2 meses sin que tenga un brote el paciente y pueden volver hasta después. Aunque la gingivoestomatitis herpética generalmente se presenta en una ocasión y ya después, no, generalmente después si es sigue un herpes simple labial simple, sin ningún mucho problema. No sé si quedó Sí, contestado. doctor. Gracias. Perfecto. Es divertido la cosa esta tecnológica. Aunque me gustaría tenerlos a todos aquí, ¿no?
Oh, esta cosa que no quieren. Es fácil con el mouse. A ver, ¿traes un mouse? Pues. Ya. Si lo tienes aquí, sí. El test de Zanca. Ya vemos. Pie, mano, boca, no se les olvide. Gracias. Gracias, gracias. Aftas recurrentes, ahí están. Pues son muy parecidas las aftas recurrentes, pero la historia te lo dice todo. Me sale una y luego me sale otra. El síndrome de Behçet. Bueno, vamos a hablar del tratamiento. Estos virus sí responden a la ciclovir, ¿correcto? No como otros virus que, por ejemplo, los virus de Coxsackie, de la enfermedad de pie, mano, boca. El médico a veces le quiere dar a todo ciclovir. ¿Qué es virus? Y es, pues a ciclovir, ¿no? Para nada, nada más. Los herpes responden a esto. Pero es muy importante tener las dosis, se las tienen que aprender, ¿ok? Aquí sí, se las tienen que saber muy bien. Tanto las dosis del herpes simple como del zóster y varicela. Y ahí están, ahí las tienen, que no se les olvide. Porque dan dosis mínimas. Si vemos recetas, desgraciadamente, de algunos médicos, aciclovir para el herpes zóster, 200 miligramos cada 6 horas. Pues nada, ¿verdad? ¿Qué le va a hacer al virus? Nada. Tenemos que parar la infección desde los primeros días. Por eso es tan importante que el médico de primer contacto sepa qué hacer inmediatamente. Salvo los enfermos renales, que se tiene que disminuir la dosis que tengan insuficiencia renal, las demás personas pueden tomar el aciclovir como debe de ser. El aciclovir son 8 en herpes simple, 500 miligramos, 5 veces al día, de 5 a 10 días, dependiendo de la severidad del cuadro. ¿Correcto? Entonces, es cada 4 horas. Entonces lo toman a las 7 de la mañana, a las 11, a las 15, a las 19 y a las 23, por decir algo. Pueden agarrar 8, 12, 16, etc. ¿Correcto? Durante el día y en la noche descansan. En la noche no se levantan a tomar el aciclovir. ¿El dolor sí los deja dormir? ¿Cómo? ¿El dolor sí los deja dormir? No, el dolor vamos a ver diferente. Sí, ahorita vamos a decir que podemos dar para el dolor extra. Sí, no, ese es nada más para detener el virus. Se habla de que debe darse casi que inmediatamente después del primer día, pero a veces no es posible porque el paciente no acudió. Pues a los 3 días todavía es un buen inicio del tratamiento. Pero si a mí me llega un paciente, es que me vio fulanito y me mandó con usted, doctor. Bueno. ¿Cuántos días tienes? Pues ya tengo 9 días. Ya no le doy el antiviral. No tiene caso. Ya dejó el daño, por ejemplo, en el zóster, sobre todo, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, en el zóster se cuadruplica la dosis. Se necesita más dosis para esto. Entonces, se requiere 800 miligramos 5 veces al día, de 7 a 10 días. En niños de 2 a 6 años, 400 miligramos. Niños menores, ahí está 20 miligramos por kilo de peso por día. Es raro verlo en niños, pero de todos modos, pues ahí están las dosis. Doctor, ¿cuántos días se considera todavía oportuno dar el antiviral?
Después de 3 días ya es menos, o sea, a veces sí lo damos, ¿verdad? Porque llega un paciente con 5 días que inició la erupción, no el dolor, ¿eh? La erupción. Entonces, a lo mejor si lo damos, sobre todo el paciente es diabético, tiene alguna inmunodeficiencia, pues sí lo damos. Pero si es muy incompetente, pues ya darlo queda un poquito a duda de que le va a funcionar adecuadamente. Cuando se da para el herpes zóster el aciclovir, obviamente va a tener el virus y va a disminuir la posibilidad de que el dolor se prolongue. El dolor puede durar toda la vida. ¿Por qué? Porque es el daño al nervio, ¿verdad? A la vaina neural del nervio y no se repara. Entonces queda como cicatriz y duele. Entonces esto es importante, ¿correcto? Es lo más importante en el herpes zóster. En el herpes simple, pues la diseminación a otros órganos, sobre todo en inmunosuprimidos. Pero en el herpes zóster, el dolor, la neuritis posherpética es lo más importante de tenerla. Entonces, es lo que más le teme la gente cuando dice, tengo herpes. Y no va a ser como mi abuelita, que todavía tiene el dolor y le dio hace como 3 años. No, bueno, pues esa es la cuestión en el caso del herpes zóster. Entonces recordar muy bien esas dosis. Hay en el mercado, bueno, pues en el sector salud el problema es que creo nada más hay tabletas de 200 miligramos. Entonces como que le digan, tómete 4 tabletas cada 4 horas, 5 veces al día durante 7 días. Es así medio especial, ¿verdad? Por eso a lo mejor dan un poquito. Y a lo mejor no les tienen permitido, no sé si tengan permitido, pero el caso es que sí hay tabletas de 400 y hay de 800. Y lo pueden dar genérico. Yo le tengo confianza a muchos genéricos. Créanme, cuando está uno enfrente del paciente y el paciente no tiene la posibilidad económica de comprar un original, pues definitivamente damos genéricos y crear que muchos genéricos sí funcionan. Hay quienes no les gustan para nada los genéricos. Cuando son medicamentos que van a tomar por mucho tiempo, pues generalmente yo les digo, tomen el primero, tómense el original y después compren el genérico y a ver, y hagan de cuenta, nada más que sí, hay genéricos de oro, de plata y de corcholata. Entonces también eso hay que estar pendientes. Generalmente las farmacias de cadena tienen buenos genéricos. Generalmente. Entonces, el tratamiento de aciclovir, bueno, esto ya es más especial para hospital. Se las pongo, pero generalmente esto ya lo va a utilizar generalmente el pediatra, o por ejemplo, en una terapia intensiva, de pediatría, etc. Pero definitivamente es ya otra dosis. Es así, no es necesario que se la aprendan, pero sí es importante que sepan que en situaciones especiales varía un poco. Bueno, pasamos a ese. Ok, ahí está. Valaciclovir. ¿Qué es el valaciclovir? ¿Alguien sabe qué diferencia hay entre el aciclovir normal y el valaciclovir? Aquí las dosis cambiaron, ¿verdad? ¿Correcto? El valaciclovir no es un análogo, es un producto del mismo aciclovir, pero que se metaboliza, su biodisponibilidad es muy rápida. Incluso el nombre comercial del original se llama Rapivir. ¿Correcto? Así como que le pusieron de rápido. Y sí, definitivamente, si yo veo a un paciente, a veces le receto el valaciclovir, incluso hay genérico, porque es mucho más rápido que la aciclovir y no tiene que estar tomando tanto medicamento. Entonces, fíjense, la dosis cambia.
Aquí es 1 gramo cada 8 horas, 7 días. Obviamente, si lo compras, el costo del medicamento es mucho mayor que el de la ciclovir, aunque sea genérico. Y el herpes simple, cada 12 horas, 500 miligramos durante 5 a 7 días. Entonces lo pueden tener en cuenta, ¿correcto? Y funciona bastante bien. Hay otros que mencioné en el libro, como el famciclovir o el foscarnet, no los tenemos aquí en México. ¿Ok? Tenemos estos dos. Y también tenemos otro medicamento que también se ha utilizado, y se utiliza más en la hepatitis B, que es la ribavirina. Por ahí pueden verla y también, sí, pues el tratamiento es importante. Bueno, entonces quedamos en eso. Pero el problema también es la neuritis posherpética. Vean todo lo que se puede dar en la neuritis posherpética. A veces les funciona, a veces hay que combinar los medicamentos y a veces pues se requiere también la interconsulta con el médico que se dedican al dolor. ¿Correcto? Generalmente son anestesiólogos que se dedican al problema del dolor, que a veces los tienen que infiltrarlos o tienen que poner un catéter para estarlos medicando dependiendo de la gravedad, de la intensidad del dolor. Entonces, se utilizan antidepresivos tricíclicos. ¿Alguien conoce algún antidepresivo tricíclico? La imipramina, la metiltilina. Puede usar la flufenacina y medicamentos que aumentan el umbral del dolor, como la gabapentina, la pregabalina. Incluso se pueden combinar. El problema de combinar, por ejemplo, gabapentina con un antidepresivo tricíclico es que va a aumentar los efectos secundarios, sobre todo de sueño, un poquito de mareo. Y si es una persona de mayor edad, pues tienen que tener mucha precaución, porque de repente se levantan y se marean, pero sabroso, y se pueden caer y luego van a tener el dolor de la neuritis y aparte el de la fractura de la cadera, ¿verdad? Entonces, con mucho cuidado estos medicamentos. Inhibidores de la recaptura de la serotonina. La carbamazepina se da mucho en los pacientes con seguridad social, y le dan carbamazepina, pero la carbamazepina sí tiene más efectos secundarios que las GABA y la pregabalina. Doctor, una duda. Por ejemplo, o sea, ¿por qué se ven inhibidores de la recaptura de serotonina si, según yo, no tienen así como un efecto analgésico en los... O sea, pues no tienen, aumentan el umbral del dolor, ¿sí? Pero no tienen así como un efecto. Pero eso es de lo que puedes utilizar en caso de que sea la persona susceptible. Yo no los utilizaría como primera instancia. Yo prefiero utilizarlos, la pregabalina primero, la gabapentina, y después estos, ¿correcto? Pero también se nombran que se han utilizado, ¿correcto? Y que, por ejemplo, si tienes un problema con estos otros medicamentos, pues entonces sí puedes utilizar estos como reserva. Pero está bien la pregunta. Entonces, estos medicamentos que son los inhibidores de la recaptura de serotonina, pues sí hay que tratar de usarlos cuando no se puede utilizar los anteriores. Buena pregunta. Parches de lidocaína se han utilizado, que no. Y obviamente todos los analgésicos pueden ir desde simple ibuprofeno hasta tramadol, ¿verdad? ¿Correcto? Pasando por ketorolaco, etcétera. Entonces, todo depende del dolor del paciente y ese le va a ayudar a mejorar, pues, su diario, ¿verdad? Su diario de tolerabilidad, ¿verdad? Bueno, tolerabilidad. Bueno, se puede llegar hasta el bloqueo neural, alcalinización del nervio, cordotomía, toxina botulínica. Ya lo utiliza generalmente todo esto el médico especialista en dolor. También, que nos falte por ahí, aparte de esto,
pues sí, puede llegar hasta la cordotomía en casos así severísimos, ¿no? Y sobre todo en algunos nervios que sí se pueda, ¿verdad? Sobre todo los intercostales, porque no les va a hacer cordotomía en braquial, ¿verdad? Definitivamente, todo depende. Bueno. ¿Y esto por cuánto tiempo? Pues mientras tenga el dolor hay que estarlos vigilantes, porque ahí sí es diferente. Y mucha gente va al consulta por esto, por el dolor. Es que todavía tengo el herpes zóster. No, ya no. Ah, y luego también se dan mucho aciclovir. Todavía ya que pasó el dolor, se lo siguen dando por un mes. Pues vaya para qué, correcto. No, no tiene caso darlo tanto tiempo. Entonces, esto es importante, instalar el medicamento rápidamente para el paciente con herpes zóster. Obviamente también con el herpes simple, que da menos complicaciones. Tanto el herpes simple como el herpes zóster pueden dar encefalitis, ¿ok? Y son severísimas este tipo de afección, afortunadamente muy poco frecuentes. ¿Preguntas sobre estos temas? Dime. ¿La dosis para niños da los mismos días que para adultos? ¿De 5 a 7? La dosis para niños, No es menos dosis, pero es de la misma cantidad de días. aquí la tenemos. No es que dice menos, o sea, 6 miligramos, pero es de 5 a 10 días. Sí, el tiempo, sí. El tiempo para la dosis para niños es igual. Y se habla, por ejemplo, de la varicela, que se tiene que dar casi que al siguiente día de que apareció la evolución. También hay vacunas para las dos, tanto para varicela como para herpes zóster. El vacunado de varicela no indica que no le vaya a dar herpes zóster, ¿ok? Entonces también se tendría que aplicar esa vacuna, pero obviamente no están en la cartilla general de vacunación, sino que la tienen que ir a comprar. A ver, perdón, no te escucho bien. Sí. La neuritis posherpética, pues casi en el 90% de los casos, por decir así. O sea, es desde una cosa sencillita hasta una más intensa. Qué bueno que preguntas eso, porque hay otro dato importante. Entre más edad, más neuritis. ¿Correcto? Entre más edad, más neuritis en general. Me puede llegar una persona, digo, de 60, 70 años, que casi no tiene dolor, y en cambio una de 30 que traiga mucho. Pero los jóvenes generalmente no tienen dolor. Y en los niños, pues menos. Dime. Es un mito, pero dicen que mientras más grande te dé varicela es más agresivo. ¿Es verdad o...? Híjole, ese dato no te lo puedo contestar como tal, pero pudiera ser, o sea, la varicela sí da más intensa entre más grande se tiene. Eso sí. O sea, si a ustedes les da varicela, les da más fuerte que a un niño de 5 años, 7 años. ¿Correcto? En general, o sea, no es regla total. Todas otras cosas de medicina no son regla total. Sí. Dejar de presentar. ¿Abajo a la izquierda? No, arriba, ahí como en el centro arriba. Aquí. Derecha, izquierda. Aquí, sí. Ya. ¿El qué? Ay, perdón, que no escucho muy bien yo. ¿En qué consiste la alcoholización? Alcoholización, poner alcohol directamente en el nervio inyectado. Eso ayuda a disminuir el dolor, ¿verdad? Hay lisis,
y disminuye el dolor, pero eso lo hacen los expertos en eso, ¿verdad? Yo no lo haría. Yo se lo mandaría a mi médico, que se los mando para el dolor. ¿Sí? Hijo, eso yo creo que en casos extremos. También se dan esteroides, ¿eh? Esteroides como antiinflamatorios. No como inmunosupresores, sino dosis antiinflamatorias del esteroide, que son más o menos en un adulto 20 miligramos de prednisona. También lo pueden leer por ahí que dan esto. Yo casi nunca lo he dado, pero hay quien lo da. Bueno. Cambiamos de tema y nos vamos a otros virus. Dijiste, ahí está. A ver si dijimos que en dónde era que nomás se diera pantalla completa. Ok. Los participantes. ¿Dónde era que no se vieran los participantes? Ya se fue mi apuntadora. ¿Dónde era que nos... Abajo, aquí. Sí, ya me acordé. Ok. Y no, pero los participantes. Derecha. Le dice abajo de salir. Abajo del botón rojo. A la derecha. A la derecha. Ok. Bueno, yo sí los veo. Bueno, ahí está bien. Está mejor. Perfecto, nos vemos. Vamos a ver. Vamos a hablar de otros virus. Estos virus para mí son muy latosos, muy persistentes, que son los virus del papiloma humano. Se conocen más de 150 subtipos. Es el problema de este virus. Afortunadamente muy pocos son los que van a darnos problemas. Entonces, vamos a iniciar este virus. Pues ahí está el virus del papiloma humano. Es un virus de NEA, con sus cápsides proteicas muy especiales y que les gusta adherirse al epitelio, ¿verdad? Al epitelio. Y es donde pueden permanecer. Ustedes pueden traer virus del papiloma humano en su piel y ni nos damos cuenta. Y a través de alguna herida, algún traumatismo, de ahí empezar el problema viral. Hay virus del papiloma humano, del papiloma en animales. Entonces hemos visto personas que se han contagiado del virus del papiloma de vaca, por ejemplo, un ordeñador, llega lleno de mezquinos en los brazos, ¿verdad? Hay virus del papiloma también en plantas, que bueno, eso no tiene nada que ver con el humano. Aquí vemos cómo se van acoplando, ¿verdad? Con sus ácidos nucleicos, cómo lo introducen a la célula y
van replicando como cualquier otro virus. Y en el epitelio, se me gusta mucho este esquemita, como llegan los virus en las partes superficiales, en la capa córnea, y se van replicando en las células epidérmicas. Son virus epidérmicos. A pesar de eso, cuando se da tratamientos no están para nada fáciles, ¿verdad? Ya hablaremos del tratamiento. Déjame ver con... Aquí se me fue la hora. 7:35. Seguimos. Y entonces vemos en este cuadro, que a lo mejor aumenta con cada publicación, del número de virus que da diferentes tipos de patologías o de formas. A veces son muy similares, pero como todo, pues hay muchas formas y estamos hablando desde las vulgares hasta el cáncer cervicuterino, ¿verdad? Por ejemplo. Es que me dijeron que tengo un papiloma, doctor. No me va a dar cáncer, no, se apure, esta es una verruga vulgar, es un mezquino. No le va a dar cáncer. Porque es otro subtipo de virus, otro muy diferente al del cervicuterino. Pero en cambio, si me llega uno con condilomas acuminados, pudiera ser que compartan algunos subtipos con el cáncer cervicuterino. Entonces, esos pudieran tener mayor problema de tener un cáncer. Tenemos pues una gran cantidad de patologías y vamos a analizar pues las más frecuentes que corresponden a la piel. ¿Ok? Bueno. Pues ahí está el cuadrito. Entonces, ¿cómo nos llegan nuestros pacientes? Bueno, primero estas fotografías que son muy buenas porque nos indican cómo vamos a hablar de este tipo primero de verrugas virales. Entonces, vemos como si fueran un panalito de abejas de repente, o como si estuviera muy queratóxicas, son superficies que llamamos anfractuosas. ¿Qué es anfractuoso? ¿Se acuerdan de esa palabrita? ¿Alguien se acuerda ya en casa? Era irregular, ¿no, doctor? Irregular, sí. Dijimos, muchas calles están llenas de baches, están anfractuosas. Bueno, pues eso es irregular. Y a veces se prolonga la queratina, la papilomatosis que se presenta, acuérdense de la papilomatosis. ¿Qué era la papilomatosis? A ver, dime. De la dermis, las papilas dérmicas, ¿verdad? Las papilas dérmicas son las que están aumentadas. Bueno, es una papilomatosis. Y vean cómo a veces las verrugas dicen, bueno, ¿por qué está profunda? No llegan hasta la dermis, llegan nada más en la epidermis, pero a veces se prolonga el problema hacia abajo, pero sin llegar a la dermis, como que se mete nada más. Vean ustedes esa diapositiva que está muy especial y que no la he encontrado en otro, es de un libro, pero no la he encontrado en otro lado y está muy increíble porque ahí podemos ver cómo la lesión puede ser más profunda y aunque quitemos lo de arriba, todavía sigue persistiendo el problema. Entonces, este tipo de verrugas que estamos viendo, vamos a ver las 4 principales y vamos a nombrar alguna otra de lo que vemos en piel. Entonces vemos cómo tienen esos puntos hemorrágicos, que son vasos trombosados al final, y que nos distinguen de cualquier otro problema que no sea el virus del papiloma. Entonces pueden ser esas sésiles, quiere decir que está toda su base en la piel, sésil, o pueden ser exofíticas,
de ex fuera y de fitos. ¿Qué quiere decir fitos? Planta. Ujú. Como si fueran plantitas, o sea, por eso es exofíticas, ¿correcto? Entonces, la exofítica es esta, mira, la de abajo a la derecha es una exofítica, ex, exofítica, de ex fuera y exofitos planta. Bueno, vean cómo los sitios, ahora vamos, las topografías pues son muy claras, principalmente en manos es donde se dan más este tipo de verrugas que ahorita nombramos cuáles son. A veces son pequeñas. Y si ahí me salió otra, doctor, a veces, este puntito que tengo aquí, ¿no será? Ah, bueno. Sí, sí es. Ah, bueno. Y tenemos las hiperqueratóxicas muy grandes, ¿correcto? Más grandes, pueden medir hasta 2 centímetros o más. Hemos visto unas lesiones como de más, de 3, 4 centímetros. Pueden salir a veces cerca de las mucosas, incluso las mucosas. Dice el libro que las llaman papilomas, pero luego a eso les llaman a las plantares, los podólogos, papilomas. O pueden ser periunguiales, es muy hiperqueratóxicas, incluso por la compresión pueden dañar a la uña y la uña empieza a tener distrofia. Vean estas lesiones que están abajo de la uña, ¿cómo se llama esta área de la uña? La parte distal, hiponiquio. Y tenemos, por ejemplo, estos labios que están muy, muy sensuales, pero definitivamente con esta no. Tenemos aquí otras cerca de la nariz, el paciente se hurga la nariz, se la rasca y empiezan a salir ahí. Y a veces son bien recidivantes. Tienes una chiquitita que ya está ahí juntita, miren, aquí está en el borde de la narina. Otras pegaditas, varias. Y también, si la persona se anda rascando el oído, pues también pueden salir ahí, miren, como estamos viendo en el conducto auditivo externo. Salen en lugares a veces especiales, pero ustedes han visto dos topografías importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Miembros superiores y cara, ¿sí? Pero también salen en rodillas, pero pueden salir en cualquier parte. Nunca había visto una en la espalda, y el año pasado vi una en la espalda, ¿verdad? Es rarísimo verlas en algunos lados. Pero principalmente las manos son las más afectadas, después la cara. Y en la cara salen ese tipo como deditos, como filiformes o exofíticas, como tal. Aquí lo que dice el libro, lo pueden leer: cara, antebrazos, dorso de manos, dedos, rodillas, neoformaciones verrugosas de 1 a 3 milímetros, hasta 1 centímetro, yo dijera que hasta más, he visto más grandes. Sésilis o filiforme, en labios y mucosa labial se le llaman papilomas, es lo que les he nombrado. Correcto, estas son las verrugas vulgares. La gente les llama mezquinos. Ahí tenemos unas. Aparecen en niños en párpados, pero también se lo están rascando. Las manos, ¿verdad? Múltiples. Los llamados papilomas. Bueno, nos vamos con otras parecidas. ¿Qué diferencia las de la persona de arriba a la izquierda? Trae de estos tipos con mucha facilidad en cara. ¿Qué diferencia hay entre esas y las anteriores, que pudieran ser las de abajo como tal? ¿Qué diferencia hay?
¿Están qué? Hablen más fuerte porque con los ruidos de afuera y con mis oídos no tan buenos. No, es que parece una placa de. Co- Tiene un mundo de temas. Pudiera ser que alguna otra Que parecen como manchas. que parecen como manchas, están planitas. De ahí su nombre, verrugas planas. Y a la derecha, ¿qué parece? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo están dispuestas? Lineales, como si se hubiera rascado. Este fenómeno se llama fenómeno de isomorfismo, fenómeno de Koebner, se escribe con K, por ahí lo pueden ver. Y se presenta en varias enfermedades. En esta es la primera, que son las verrugas planas principalmente. También se presenta en el vitiligo, en la psoriasis y en el líquen plano. Koebnerización, así le pusieron el nombre, pero bueno, es el fenómeno de Koebner o de isomorfismo, ¿correcto? Bueno, ahí salen las lesiones. Entonces, esto es importante. Las de abajo, cerca del labio, son las características. A veces son más rositas, a veces más marrones. Un acercamiento de las de acá. Y a veces, obviamente, pues... Y también se les llama verrugas planas juveniles. Vean ustedes, este paciente está lleno la frente. Son múltiples. Aquí son mucho más a veces que las verrugas vulgares, que a veces nomás llegan con una. Uh-huh. ¿No será un mezquino, doctor? Me dice. Tengo esta, la tengo desde hace 5 años o 10 años. Y nomás tienen una en un dedo. Pero estas personas que tienen verrugas planas, generalmente son múltiples. Neoformaciones planas pequeñas de 1 a 4, redondas o poligonales, eritemato pigmentados, cara, dorso de manos y antebrazos, que sí también se pueden presentar, pero principalmente en cara, y el fenómeno de Kerner. ¿Correcto? Esta forma clínica también es frecuente, definitivamente. Seguimos. Aquí tenemos las verrugas planas, ¿verdad? Juveniles. Aquí tenemos otras. Nos vamos con la tercera forma clínica. ¿En dónde están? En las plantas de los pies, entonces se llaman verrugas plantares. Así de fácil. ¿Qué diferencia hay entre estas y las otras? ¿Cuál es algo característico de estas? Sobre todo la del lado derecho. ¿Qué es lo que ven? ¿Cuál? ¿La queratina? Hay hiperkeratosis, por razón los términos. Hay una queratosis, ¿verdad? Ahí importantemente, entonces la persona dice, es que tengo un callo. Pero si ven ustedes, ¿qué es lo que caracteriza a estas lesiones? Principalmente en el lado de la izquierda también se ven. No necesariamente eso, sino hay otro dato que ya vimos en las otras verrugas vulgares, sobre todo. Puntos hemorrágicos. Puntos hemorrágicos, los puntos trombosados, los vasos trombosados. Esa era la diferencia si ves una de esas, nomás una, y ves un callo, por ejemplo, que nada más es hiperkeratosis. Ahorita vamos a ver algún caso de eso. Las de la izquierda, como vienen son más planas, se llaman en mosaico. Uh-huh. Aquí vemos cómo
aquí no están tan hiperqueratóxicas, aunque ya como tal, pues sí, hay muchas, y acá son más hiperqueratóxicas, pero tienen todos esos puntos hemorrágicos. Pueden ser dolorosas, entonces por eso también se confunden con un callo, pero es por la presión. Ujú. Como que se ensanchan cuando se pisan, bueno, pues ese es un problema frecuente, el dolor de las lesiones. Este ya se puso algún ácido salicílico y por eso está blanquecino, pero no se le han quitado, pues es que tiene una gran cantidad. Y traigo ejemplos de los que generalmente tienen muchas, pero generalmente son una, dos, tres. Pueden estar entre los dedos, o puede estar, y si están en el dorso, a veces adquieren la forma de verrugas vulgares. Uh-huh. Hay verrugas también de tipo palmares, pero generalmente estas van como tal. Vean ustedes esta callosidad que se llama clavo, ¿correcto? Y generalmente se localiza en el área metatarsiana. Si quitamos la callosidad, el fondo no tiene ningún punto hemorrágico, nada más es la pura callosidad. Entonces se puede confundir obviamente con callosidad. Es lo que más se confunde. Cuando son demasiadas, pues con otra enfermedad verrugosa. ¿Qué enfermedad verrugosa ya vimos? ¡Ay! ¿Qué enfermedad verrugosa ya vimos? Allá también en casa, ¿qué enfermedad verrugosa ya vimos? La lepra verrugosa. Lepra verrugosa, no. No hay de lepra verrugosa. Perdón, Por ahí va. tuberculosis verrugosa. La tuberculosis verrugosa, ¿verdad? Muy bien. Tuberculosis verrugosa. Vemos, por ejemplo, la de la derecha, esta. Sí parece una lesión verrugosa muy hiperqueratóxica. Entonces, eso se pudiera confundir, aunque estas lesiones satélites nos dicen que son más bien verrugas plantares. O sea, ay, tiene una callosidad muy fea. Hay gente que tiene mucha callosidad, pero no son así estas formas. Esta es rara, ¿verdad? Esta forma es rara, la de la derecha. La de la izquierda es mucho más frecuente. Y a veces no son tan dolorosas, pero la gente dice, ah, es que pasa. Oiga, ¿y qué anda descalzo? Sí, generalmente ando descalzo. Me salieron después de ir a la playa. ¿No serán hongos? No, no son hongos. Bueno, es lo que se puede ver en estos pacientes. Verrugas plantares, planta de pie o interdigitales, única o múltiples, o en mosaico, como los que vimos, blanco-amarillentas con superficies hemorrágicas, dolorosas a la presión, y dice el libro que 30-40% se involucionan en un año. Pero esto es muy variable, ¿correcto? Yo creo que en lo que, bueno, obviamente eso es lo que dice el doctor Arenas, que recopila información bibliográfica, pero ya tengo yo muchos años en esto, entonces yo generalmente no he visto que involucionen tan fácilmente, sino que generalmente son persistentes. Pero bueno, esto es, a lo mejor yo he visto el 70% que no. Correcto, pero es lo importante. Y ese es una esquemita, cómo está la vascularización, como que se vascularicen y por eso los vasitos se trombosan al final. Y por el roce, ¿verdad? El mismo roce del pie. Y por eso se ven esos puntitos. Ahí están. Esas son también muy clásicas, que vengan así, es lo que más vienen, no tan llenos como las otras. Estos están más o menos ya más a lo que llega el paciente. Nos vamos con la cuarta forma clínica. Con esta vamos a hacer una pausa para que vayan al baño, etcétera, o lo que tengan que hacer y luego ya regresamos.
descansen, se paren, se estiren un poquito. Los que están aquí, los de casa, pues hagan lo que quieran ahí en casa. Entonces, vemos, ¿y qué diferencia hay entre estas y las otras? Entre las otras tres formas. Que las otras eran más sésiles y estas son más exofíticas. Son más exofíticas una. Estas sí tienen muy parecido, la de la derecha sí tiene muy parecido a las anteriores. ¿Correcto? Estas están muy parecidas a las anteriores, pero estas no. ¿Qué es lo que, qué diferencia hay? Y es una diferencia. ¿Son más húmedas? ¿Cómo? Y otra vez, por favor. ¿No parece que son más húmedas en lugar de un poco más secas? Ah, que están más unidas, no, no necesariamente, pueden estar las dos separadas. Húmedas. Húmedas, entonces, ¿qué son? Son acuminadas, ¿no? Que están en regiones. Si las otras son verrugosidades, estas son vegetaciones, ¿correcto? Entonces, es un término que no se utiliza mucho en el lenguaje médico normal. Para la mayoría de los médicos no hace esa distinción entre vegetación y verrugosidad. Entonces les dicen que esto es una verrugosidad de todos modos. Pero bueno, yo trato de enseñarles porque esto no tienen queratina, ¿correcto? Porque están en mucosa directamente. Y vean ustedes las lesiones que buenas, vamos a verlas en el meato urinario. Entonces van con el urólogo, generalmente. O vemos estas otras que están así. Pero pueden estar en cualquier lugar genital, como perianales, perivulvares o vulvares. Entonces vemos estas vegetaciones, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, pues hubo algo ahí de tipo sexual o a lo mejor se las inoculó el mismo paciente. O sea, nunca podemos juzgar por completo esto, pero sí hay la posibilidad importante es esa. O pueden ser muy grandes, como en estos casos, en área vulvar. Vean ustedes estas, muy claras. Ahora es que tengo virus del papiloma, ¿no me podrá dar cáncer? Bueno, pues si comparten el subtipo pudiera ser. Entonces, esta persona, pues sí se debería de vacunar. O en un niño perianal, ¿hubo abuso sexual? Pues pudo haber sido, pero pudo haber, a lo mejor no, ¿correcto? Esto es importante. Hemos visto niños con un esquino en el dedo y me picó la colita y se rascó. Y aparecieron, pero también pudo haber sido por abuso. No hay que sugerir nunca directamente. Es que lo están abusando, no, jamás. ¿Correcto? Hay que preguntar, hay que ser muy delicados con nuestros asuntos. ¿Dónde lo dejan al niño? Lo que sea. No es frecuente, sobre todo en los pequeños, ¿verdad? Y aquí tenemos otras lesiones que van con el médico. Ah, se las tengo que quemar. ¿Correcto? Entonces estas pequeñas papulitas que están alrededor de la corona no son condilomas. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Nadie? Allá en casa. No se llama, yo ahora sé cómo decimos de Fordyce. Fordyce, no, pero en este caso no. Sí hay unas que son de Fordyce, pero se presentan en el prepucio. Pero generalmente estas son las pápulas Doctor, no sé. perladas del pene. Pápulas perladas del pene. ¿Correcto? ¿Y las de la derecha qué son? Las de Fordyce son como amarillentitas y aparecen alrededor del labio. ¿Y estos qué son? Entonces, las de Tyson.
Entonces no les hagan nada, por favor. ¿Sí? Luego a lo mejor van a provocar un abscesito ahí por la obstrucción. Son glandulitas de Tyson, son glándulas apocrinas especializadas. ¿Ok? Entonces, muy importante. En la mujer no se refiere tanto en la mujer, pero hay una especie de parecidas a las pápulas perladas que están alrededor del introito y también, pero son muy pequeñitas y alrededor. Entonces me acuerdo de una doctora interna que me fue a consultar con toda la pena y todo, pero fue, digo, pues es que traigo esto, doctor. Y pues no quiero que vaya a hacer eso, ¿eh? Pues no era eso, no era obviamente del virus del papiloma. Este es un niño que sí se rascó, tenía un esquina en la mano, me acuerdo, esta foto. Evolución clínica persistente, rara vez dolorosas, no tienden a la involución espontánea, son persistentes generalmente por eso. Contacto sexual en el 75% de los casos, nada más. Entonces, no juzguen a un paciente, he estado yendo con alguien. No, doctor, yo nunca he estado, hace años que no tengo, no he estado, de plano. Y mi esposa está bien, o mi esposo está bien, y yo. Bueno, pues no siempre es por contacto sexual. Niños en fomitis, abuso, contacto manual. Calor, humedad, higiene deficiente, ropas ajustadas, obesidad y leucorrea pueden ayudar a tenerlas, pero no siempre, ¿verdad? Aquí tenemos un acercamiento, bueno. ¿En dónde están? Pues en todas estas áreas. Genitales, vulva, labios mayores, menores, surco golano prepucial, frenillo, prepucio, miato urinario, perineo, ano, raro en cuello uterino, ingles y axilas. A veces pueden presentarse ahí. Y yo he visto, hay otros papilomas en conjuntiva. Por ahí tengo una foto, pero luego ya se me pierden y no sé dónde quedó. De conjuntiva. Neoformaciones vegetantes húmedas, color de la piel, rosadas y grisáceas, que miden desde 0.1 hasta 20 centímetros, como son los condilomas gigantes, o de Lowenstein-Busch. Ahí lo pueden buscar cómo se escribe. Este es un condiloma gigante. Que a veces requiere cirugía para estos. Ahora vemos estas lesiones. Esta es otra variedad clínica. No las de las frecuentes, es de las pocos frecuentes. Y hace mucho que no veo a un paciente con estas lesiones. ¿Qué diferencia hay entre las anteriores y estas? Como que llegué a ver unos niños y ya después ya hace mucho que no veo de esta enfermedad. ¿Qué diferencia hay? Ustedes pueden valorarlo. Están en boca, están lisas, no son anfractuosas, están lisitas, ¿verdad? Casi prácticamente. Es lo que caracteriza a esta enfermedad. Esta es una hiperplasia epitelial focal o enfermedad de HEC, H-E-C-K, por ahí venía en la lista de las patologías. Bueno, hasta aquí hacemos el paréntesis. Descansen un ratito y volvemos en 5 minutitos.